Mi alma desgarra de dolor, me siento perdido, mi Señor, y tú me tomas y me dices esto. No tengas miedo, no llores, basta que tengas fe. Contigo hablo, levántate, porque tú no has muerto, solo duerme por tu falta de fe. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. Hoy es 16 de julio. Oye, ya va buscando la comba el palo, como diría mi abuelo. Este mes de julio, ya hoy es 16. Faltan 15 días para terminar este mes de julio. 15º domingo del tiempo ordinario. Hoy, 16, normalmente se celebra la Virgen del Carmen, pero debemos ser claros, prima el Señor, porque hoy prima el domingo, que es el día del Señor. Así es, ¿no? Prima el día del Señor. Prima el día del Señor, hoy 16. Entonces, hoy hay que celebrar la misa del domingo. Hay que celebrar. Así dice la liturgia, ¿no? No es cuestión mía, la liturgia nos pide. Y el domingo está por encima de cualquiera. Domingo, día del Señor. Yo con mi apelación vengo a tu presencia. Al despertar me saciaré de tu semblante. Salmo 16, verso 15. La semilla que se esparce es la palabra que ilumina y salva. Hermanos, si el domingo pasado resaltábamos de alguna manera a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, la reina de Colombia, patrona de Colombia, hoy recordamos la memoria de la advocación de Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Monte Carmelo. Que sea este un espacio para orar por los transportadores, para que lleguen siempre con seguridad. Sí. A sus destinos y puedan disfrutar de las maravillas en la creación de Dios a lo largo de sus viajes. Hoy, la liturgia nos trae la palabra del sembrador. Podemos decir también que esta es una parábola ecológica por sus símbolos. La semilla que cae en distintas tierras, que después se compara con distintas actitudes, debe ser la palabra de Dios que conduce nuestra historia. Sí, conduce nuestra historia, que crea una relación hermosa y llena de sentido. Cristo nuestro Señor quiso transmitir una confianza absoluta en la fuerza de Dios, quien nos llega
por la palabra del sembrador. El sembrador sabe que no todo lo que siembra se recoge al final, sino que, siendo más realista, confía en la semilla que esparce, es decir, en la palabra que ilumina y que salva. ¿Por qué nos habla Jesús en parábolas? El modo de enseñar de Jesús es original, genuino, auténtico, diferente de los maestros de la ley. Él habla con autoridad, no cita a otros maestros e incluso modifica la Torá para perfeccionarla. El centro de su predicación es el reino de Dios. Y de él hablará, no por medio de discursos teóricos o conceptuales, sino a través de ejemplos, metáforas, comparaciones, alegorías, siempre unidos a acciones concretas, curaciones, sentarse a comer con pecadores, perdonar los pecados y gestos proféticos. Palabra y obra van de la mano. Es el maestro que no hace mucho alarde. Hay mucho maestro que es puro maestro de figura, ¿no? Y pura... No, maestro que con su sencillez, pero a la vez con profundidad, como hace el Papa, utiliza figuras sencillas, pero a la vez es profundo, ¿no? Es analítico, es reflexivo, ¿no? Ahí muestra la diferencia en tanto maestro, que ahora ahí hay muchos maestros que se las infla, ¿no? Ellos mismos se echan flores, ellos mismos se pavorean, ¿no? Ellos mismos se creen la última maravilla del desierto. No, eso tampoco creerse eso, ¿no? Creen que ellos son los únicos. No, por favor, hombre. Eso es falta de humildad, ¿no? Falta de humildad. Entonces, la primera lectura de hoy la vamos a tomar del profeta Isaías. Es un símil, es una comparación. Versos 55, versos 10 y 11. La lluvia hace germinar. Y aquí es la comparación de la lluvia que cae, que empapa la tierra. Y dice que de igual manera sucede con la palabra de Dios. Siempre me ha parecido este símil, esta comparación hermosa del profeta Isaías. Hermosísima, una comparación que alude también a la ecología, al cuidado del medio ambiente, de la naturaleza. Por su parte, el Salmo 65 o 64 entre paréntesis, recuerde que la liturgia siempre toma como referente el Salmo entre paréntesis, en este caso 64. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Entonces, si la semilla puede ser buena, pero si el terreno no es bueno, se necesita ese binomio. Ojo, ese binomio, para utilizar un término matemático, como lo diría mi cuñado Toñito, Dios lo tenga en su santo reino, gran profesor de matemáticas. Nunca se echó flores, nunca se dijo, pero demostró, y los mismos estudiantes era lo que decían, que era un excelente profesor. Él no lo decía, sus estudiantes lo decían. Y él, yo me di cuenta que sí, marcaba la diferencia. Es más, alguna vez me explicó un problema y el profesor se quedó sorprendido. Me dijo, el único que resuelve de esa manera se llama Antonio Vadillo Castro. Y así fue el profesor. Y después supe que habían estudiado juntos, ¿no? Eso. Él me dijo, ese era el hombre que daba sopa y seco, era el que resolvía de manera diferente. Entonces este salmo, tú cuidas la tierra y la riegas. Miremos cómo en el fondo también es el Señor que aparece como el gran sembrador, y está llamando al hombre a cuidar de la Pachamama, la tierra, a regarla, a prepararla, esa tierra que no es de nadie, esa tierra que es de Dios,
esa tierra que debe ser para todo y que debe ser para que todos trabajen y siempre, no como en Colombia, que algunos la tienen ahí llena de paco y cadillo y no hace nada, y no es eso. Hay que poner esa tierra a fructificar y no tener grandes latifundios simplemente allí para después, ¿no? Bendito sea Dios. La segunda lectura, como les decía el domingo anterior, continuamos con la carta a los romanos en el capítulo 8. Ya saben que este capítulo 8, la Biblia de Jerusalén titula La vida en el Espíritu según el Espíritu. Y la creación expectante está guardando la manifestación de los hijos de Dios, ¿no? Entonces, es bonito este texto. Como alude a la creación, esa creación que está expectante, esa creación que está guardando la manifestación de los hijos de Dios, y que tú y yo tenemos un papel frente a esa creación, el hombre que es co-creador, el hombre que es ese ser superior de la creación. Ojo, y que Dios lo dota de sabiduría e inteligencia y que Dios lo crea a su imagen y semejanza. Finalmente, la semilla siempre se compara con la palabra de Dios. El sembrador es Cristo y todo el que lo encuentra vive para siempre. Entonces, empezamos ese capítulo 13, que es llamado el capítulo parabólico, ¿no? Y vemos cómo salió el sembrador a sembrar, y ese sembrador es Cristo. Y ese sembrador se va a encontrar con una variedad de terrenos, y que no todos los terrenos van a ser óptimos para sembrar. Muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven. Frecuentemente no entendemos cómo se manifiesta la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Nos preguntamos por qué, si el mensaje es el mismo y la forma de transmitirlo es similar, en algunas personas da mucho fruto y en otras no. Jesús nos los explica. Claro, Jesús nos los explica como buen maestro con la parábola del sembrador. Es que la predicación de Jesús se caracterizaba por las parábolas, que son narraciones asentadas con naturalidad por sus oyentes. Sin embargo, tales historias no pretendían ser interpretadas literalmente, ni constituían una enseñanza sobre las realidades que eran usadas como ejemplo. A través de las parábolas tomadas de la vida, y eso es lo importante, a partir de la vida, de la realidad cotidiana, ¿no? Jesús nos explica los misterios del reino de Dios. Con las parábolas, el mensaje de Jesús se entiende con claridad por todas las personas, de manera que la salvación de Dios no es un secreto que conozcan unos pocos, sino una realidad que llega a todas las personas. El profeta Isaías también usa el ejemplo de la semilla y del sembrador para hablar de la palabra de Dios, y enfatiza que toda palabra que proviene de Dios causa algún efecto en quien la escucha. De nosotros depende que ese efecto sea muchas y buenas obras. Sí, de nosotros depende que produzcan esas buenas y muchas obras, ¿no? La siembra y la germinación de la palabra de Dios no siempre son fáciles.
Con frecuencia el terreno es pedregoso o lleno de espina, o como lo expresaba San Pablo en la carta a los romanos, lleno de sufrimientos. Sin embargo, lo que nos anima para superar todas las dificultades, las vicisitudes, ¿no?, es el anuncio de la nueva condición que nos permite el Padre al hacernos hijos suyos. ¿Qué hacemos para hacer terreno fértil en el que germine la palabra de Dios? ¿Cómo cultivamos la virtud de la esperanza? Y ahí es lo que tenemos que tener en cuenta, la esperanza, esa virtud teologal. Recuerda que son fe, esperanza y caridad, amor. Padre de bondad, tú has creado el universo para nuestro bienestar. Tú has dispuesto toda la creación para que a través de ella disfrutemos los bienes que nos da la vida. Tú nos bendices, nos instruyes y nos orientas con tu palabra. Sí, tú nos orientas, nos das la vida. Señor, concédenos que no sucumbamos ante las adversidades que el mundo nos ofrece. Sí, Señor. Sino que seamos tierra buena para que perseveremos en la escucha y el cumplimiento de tu voluntad y podamos vivir gozosamente nuestra condición de hijos suyos. Santa María, causa de nuestra alegría, y al venerarte como Nuestra Señora del Monte Carmelo, seamos la imagen tuya, dóciles a la palabra de aquel que la escogió como Madre del Salvador. Bueno, seguimos reflexionando en este domingo 16 de julio. Virgen del Carmen, mi reina, Virgen del Carmen, Santa María, Madre de Dios. No olvides que hoy domingo, endulzar la vida, hay que endulzar la vida. Adquiere los deliciosos postres especiales. Adquiérelos y con esa adquisición estás brindando un aporte a la parroquia. Endulza la vida, no te amargues la vida. Hay personas que se amargan. Endulza la vida, saborea, ¿no? Degusta tu desayuno y después al terminar, qué bueno, con un buen postre. Normalmente siempre sirve como de aperitivo y después siempre endulzar la vida. Ojo con eso, endulza la vida, endulza la vida. Bien, ya saben, después no digan que no le dijeron. Buenos días, que no le dijeron. Domingo, día del Señor, 16 de julio. Óyele, 16 de julio. Bendito Señor. Yo con mi apelación vengo a tu presencia y quedaré satisfecho cuando se manifieste tu gloria. Salmo 16, verso 15. Bendito Señor. Alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, porque estás siempre con nosotros. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Salmo 83, versículos 4 y 5. Haz, Señor, que escuche con atención y recuerde constantemente tu enseñanza, que la ponga en práctica con fuerza y voluntad, despreciando la riqueza,
y alejando todas las inquietudes de la vida, sí, de esa vida mundana. Haz que me fortifique totalmente y medite tus palabras, poniendo profundas raíces y purificándome de todos los atractivos mundanos. San Juan Crisóstomo, el famoso Boca de Oro. ¿Qué dice el texto? La lluvia hace germinar la tierra. El profeta, seguramente el segundo Isaías, o sea el deutero Isaías, invita a la esperanza con la comparación de la lluvia que fecunda la tierra y le hace producir frutos. Nos asegura que la palabra de Dios es siempre eficaz y fecunda. Así nos prepara para escuchar el Evangelio con la parábola del sembrador y la eficacia de la semilla, que es la palabra de Dios. También el Salmo sigue con la comparación poética de la vida, del campo, la tierra, la sequía de agua, el riego, la llovizna suave que empapa los terrones, los brotes y por fin la cosecha que llena de gozo al campesino, al hombre del campo. Las colinas se orlan de alegría, los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. La creación expectante está guardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Sigue hablando Pablo de las consecuencias del bautismo, sí, del bautismo, por el que hemos entrado en la vida de Cristo Jesús y somos movidos por el Espíritu. Ya tenemos las primicias del Espíritu en nosotros, pero ahora queda todo un proceso de crecimiento que Pablo describe con fuerza y esperanza, incluso cósmica. La creación expectante aguarda la plena manifestación de los hijos de Dios. El apóstol se sirve de una comparación muy expresiva, la del parto. La creación entera está gimiendo con dolores de parto, aunque ahora tengamos que sufrir. La perspectiva futura es optimista porque esperamos la liberación de toda esclavitud y la libertad de los hijos de Dios, como los dolores del parto, los gemidos de una mujer anuncian la alegría del nacimiento de una nueva vida. Salió el sembrador a sembrar. La parábola del sembrador, la primera de la serie, que si es muy breve, describiendo el proceso desde la siembra hasta la cosecha, con el dispar éxito de la semilla que el sembrador siembra en el campo. En cuanto a los frutos finales, por culpa de los pájaros o del sol o de los espinos, pero Jesús después nos ofrece él mismo, lo que se podría llamar la homilía de la parábola, aplicándola a la escucha de la palabra que Dios, por parte de los creyentes y las diversas circunstancias y actitudes nuestras, que hacen que esa palabra, que de por sí es eficaz y siempre salvadora, produzca más o menos fruto.
para meditar. ¿Qué me dice el texto? La palabra es eficaz. Se pueden entender la parábola de Jesús desde dos perspectivas. Una más optimista, que parece ser su sentido original. A pesar de todos los obstáculos que los humanos le ponemos, la palabra de Dios está llena de vigor y siempre produce fruto. Eso sí, eso hay que tenerlo bien claro, clarito, como dice una venerable periodista barranquillera. Y a la larga es fecunda, o sea, se puede ver desde otro lado, más pesimista. Por muy eficaz y llena de fuerza interior que sea la palabra de Dios, el maligno nos la roba, o nosotros mismos le ponemos tantos obstáculos que le podemos restar eficacia. A veces somos nosotros los que más molestamos. Ave María Purísima. No da fruto automáticamente, pero por muy poderosa que sea esa palabra, no actúa automáticamente. Es hermosa y comprensible para todos la comparación de la semilla que cae en los surcos preparados en el campo y que está destinada a dar una cosecha lo más abundante posible. Pero la semilla no siempre produce igual fruto. Si cae en el camino o entre espinos o entre piedras, producirá mucho menos que si en tierra buena. Y aunque la que cae en el terreno previsto depende de si encuentra una parcela más o menos abonada o más o menos profunda, para que el fruto sea de 30, 60 o 100 por uno. No todos dan la misma medida, porque el Señor sabe que no todos tienen las mismas posibilidades. El Señor siempre es misericordioso, el Señor siempre sabe mirar, y no como nosotros, que a veces queremos que todos den igual, y no todos pueden dar igual, no todos tienen la misma capacidad, los mismos carismas. Miren, como para reflexionar, miremos bien. Así es la palabra que escuchamos. Dios la siembra en nosotros con la misma ilusión con que un campesino siembra su semilla en el campo. Pero Jesús nos dice que suerte dispar puede tener en nosotros el proceso de asimilación de esa palabra por parte de Dios. Siempre es eficaz y salvadora, pero por otra parte nuestra no. La semilla que cae en camino y se la llevan los pájaros, dice Jesús, que es la palabra que hemos oído, seguramente con buena voluntad, pero viene el maligno y nos la arrebata. La que cae entre piedras y no puede echar raíces y acaba por quedar reseca por el sol implacable. Dice Jesús que es como la palabra que no puede echar raíces en algunas personas por lo superficiales que son. Sí, personas superficiales que se quedan ahí. Y sus buenos propósitos se van al traste ante cualquier pequeña dificultad. Sí, entonces, pequeña dificultad, hasta ahí van. Son personas que se emocionan en un momento, ¿no? Se suben como el Alcacercer, pero fácilmente enseguida se desploma. La semilla que cae entre espinos
es la palabra que es ahogada por la seducción de la riqueza. Más puede la vida del mundo, del confort, del dinero, en fin, más. Y entonces terminan ahogando, asfixiando y las demás preocupaciones de nuestra vida. Entonces nos dejamos absorber por todas esas realidades de la vida. Ojo con eso. Esa palabra hoy, mire cómo tiene mucho que decirnos y tiene que ver mucho con nuestra realidad. Para reflexionar, ¿qué puede decir hoy la palabra, la parábola a la iglesia? ¿Qué terreno presenta nuestra comunidad eclesial? ¿Qué clase de terreno somos? Y hay que ser sinceros. No podemos engañarnos. Y a nivel personal, ¿qué disponibilidad interior y comprensión manifiestas ante la escucha de la palabra? Y ahí para reflexionar. Seguiremos reflexionando, como diría nuestro amigo Papillo. Dios te tenga en su santo reino, Papillo. Señor, danos la fuerza de resistir a los obstáculos que ponemos a tu palabra cuando sobrevienen las preocupaciones del mundo. Conviértenos en terreno bueno, personas acogedoras, para ser capaces de ofrecer nuestro servicio a tu palabra. Amén. Virgen del Carmen bendita, Virgen del Carmen. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, y especialmente protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera madre suya. Te suplico me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la encomienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que ahora te pido, si conviene para mayor honra y gloria y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de tu intercesión poderosa. Quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos a fin de poder alabarte dignamente, y uniendo mi voz con sus afectos, te saludo y mil veces diciendo amén, amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Buen día para todos. Tengas miedo, no llores. Basta que te